que nos te está presentando mi hermano Fariña. Ayer hizo una introducción de la primera parte y hoy nos va a completar entonces la lección que estábamos iniciando. Y Estuvo muy interesante, algunas Ahí sí, ya. entregó algunas, podemos decir, estoy ingresando a algunos hermanos, alguna reseña acerca de lo que significa y el daño que eso causa y va a causar en el futuro. Está ingresando en nuestro país, ya eso es una locura y creo que está tomando mucha fuerza donde quiera que estemos. Así que va a ser una buena exposición acerca de aquello, como el pecado y la desvergüenza está haciendo presa de nuestra sociedad. Y ahí el hermano lo estaba explicando de una manera muy interesante. Así que vamos a orar a Dios. Agradecemos a quienes están en plataforma. Gracias por venir cada noche. Eso nos anima, nos entusiasma. Y yo tengo dos invitadas. Muy bien, hermana. Ojalá que entren, pues, Genoveva Morocho y Rosa Armijos. Decía entonces hola, hermanita Doris, acá me encuentro. La estoy viendo que está guapa. Yo también me encuentro conectada. Rosa Armijos. Bueno, le damos bienvenida entonces a la hermana Genoveva y la hermana Rosa Armijo, que son visitas de mi hermana Dori. Son todos bienvenidos en esta plataforma. Un grupo de hermanos de diferentes partes que nos congregamos o nos reunimos a través de plataforma cada día. Al caer la tarde aquí en nuestro país, entre las 8 y las 9 de la noche, estamos aquí para recibirles con mucho gusto en el nombre del Señor para tener un estudio de la palabra de Dios. Así que nos complace el hecho de que nos estén acompañando y vuelvan cada vez que tengan la oportunidad de hacerlo. Serán bienvenidas y la gracia de Dios estará con ustedes. Vamos a orar a Dios. Vamos a orar para que Él nos ayude en esta tarde, para mi hermano José Fariña, que es el expositor en este día, para que le ayude a tener claridad en lo que él ha preparado y a nosotros también para recibir de esta lección que ayer ya estaba tremendamente buena. Voy a pedir a mi hermano Feliciano, hacía rato que no veíamos a mi hermano digo, está por allí, gracias por acompañarnos, mi hermano. Vamos a orar y voy a invitarles a ustedes a pedirles que podamos inclinar nuestros rostros en señal de reverencia a nuestro Dios. Y ya mi hermano Feliciano nos va a estar guiando en esta primera oración para ya dar inicio a la lección del día de hoy. Hermano, gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga. Muy bien, hermano. Gracias a Dios y también gracias a ustedes. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre eterno, alabado y glorificado sea su nombre por siempre. Reconociendo a Dios su grandeza, su poder, su gloria eterna, Señor. Gracias queremos darles en esta noche por un día más que nos concede de vida y la oportunidad a través de esta plataforma de poder edificarnos unos a otros. Gracias por amarnos, gracias por tu verdad. Gracias también, Señor, por tu paciencia, porque muchas veces erramos. Dios, te pedimos perdón si en algo hemos fallado. De una u otra manera, muchas veces fallamos. Misericordia, Dios. Ayúdenos, Padre, a discernir entre lo bueno y lo malo. Ayúdenos, Señor, a que el pecado, pues, nos duela. Que el pecado nos avergüence y reprochemos el pecado. Guarde, Dios, nuestros pensamientos, nuestros oídos, nuestra lengua, nuestro caminar, Padre. Le pedimos esta noche por este estudio bíblico, Dios, que tú des sabiduría, des el conocimiento debido y la capacidad, Dios, a tu servidor, el hermano José Fariñas. Bendiga, Señor, todo lo que él va a realizar en esta noche y bendiga su vida también. Padre, a nosotros danos pues la debida atención, un corazón sabio y entendido para poder asimilar, Señor, y ponerlo en práctica y compartir también lo que aprendemos en cada día que los hermanos nos edifican. Padre, quédate en esta noche con nosotros, Padre, y tú seas glorificado y pues tu iglesia sea edificada. Señor, te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, mi hermano. Dame un minuto para que ya estemos dando inicio a la lección de este día.
Estamos entonces con mi hermano José Fariña y ya les mencionaba que estamos hablando o que él está prácticamente entregándonos la lección acerca de la diversidad de género y lo que conlleva esa situación, que nada bueno, indudablemente. Pero bueno, el hermano tiene la palabra y póngase cómodo, tome su cuaderno de apunte, quizás su lápiz para que vaya tomando nota y así luego podamos repasar la lección que el hermano nos está entregando. Bienvenidos los hermanos que se han estado incorporando en este momento a la plataforma. Veo a mi hermano Ran Mitchell y otros más, mi hermana también su esposa allí que están con nosotros y otros hermanos que se han estado añadiendo, digo, a esta plataforma. Vamos entonces ya a la lección. Mi hermano José Fariña, cuando usted guste, gracias de nuevo por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Gracias, gracias, muchas gracias, aprecio mucho la invitación y gracias también a los hermanos, hermanas que hoy nos hemos converjado en esta plataforma para estudiar algo muy interesante, como dijo el hermano Pino. Es muy interesante porque resulta de que esto es un asunto que va caminando, lleva un galope muy, muy rápido y nos está como infectando. Hagan de cuenta que es como el virus que acabamos de pasar, ¿verdad? Solo que este está atacando el alma, está atacando las familias, está atacando el cristianismo, está haciendo simbrar, temblar a esos principios y los más, déjenme decirles que los más vulnerables son nuestros adolescentes, son nuestros jóvenes. ¿Por qué ellos? Porque ellos están yendo a la boca del lobo, a la universidad, a la escuela, están teniendo libros de esto y los están mandando a que se organicen, a que hablen, a que protesten, etcétera. Entonces, a esta situación se están enfrentando nuestros muchachos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Ayer estuvimos hablando sobre la base, sobre el fundamento y la base de la diversidad de género, que no es otra cosa más que el humanismo. El humanismo es como el corazón, la columna vertebral de todas estas tendencias, de todas estas ideologías. ¿Y por qué no entrar en materia ya desde ahorita y decirle de la ideología de género? ¿Es verdad esto, hermanos, hermanas? ¿Es verdad o es pecado? ¿Cómo lo califica la Biblia? ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice? Es más, ¿qué dice la ciencia al respecto? La ciencia buena, la ciencia, la correcta, no la falsa llamada ciencia, no, sino la correcta, la veraz, la científica en todo el sentido, extensión de la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la ciencia sobre esto? La diversidad de género, ¿es verdad? ¿Tienen razón, hermanos? ¿Tienen razón estas minorías? Porque son unas minorías. Ayer platicaba con un hermano y me decía, y tiene mucha razón, me decía, ¿cómo es posible que ahora las mayorías tengamos que subyugarnos, tengamos que ponernos debajo de este pequeño grupo, de esta minoría, y tener que según ellos, no hacernos a sus ideas, hacernos a sus ideologías, hacernos a sus principios? Estamos hablando ahora de que las mayorías, nosotros, tengamos, según ellos, que ponernos debajo de sus principios, debajo de lo que ellos le llaman esos avances que han tenido en estos 20 años. Entonces, la diversidad de género, ¿es verdad? ¿Es verdad lo que están legislando nuestras autoridades, el poder legislativo de nuestros países? ¿Es verdad esto? ¿O es error, es mentira? ¿O es un engaño del diablo? ¿O es pecado? ¿Qué es en realidad? Y yo no voy a decirles la respuesta. Ustedes van a tener la palabra en sus pensamientos, van a tener que juzgar, que tomar una decisión en sus mentes y en sus corazones para ayudar también a otros. Bien, hermanos, ¿han escuchado ustedes sobre el LGBTQ más que dijo un hermano? Así como vamos, ya no van a haber letras. Se va a acabar el abecedario.
de tantas y letras, porque ahora se le agrega el más, LGBTQ más, también llamada ideología de género. ¿Esto es verdad? ¿Es error? ¿Es pecado? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Sobre todo, también, sobre todo, ¿qué dice Dios? Pero también, ¿qué dice la ciencia sobre esto? ¿Cómo ha sido, cómo ha sido su influencia en el mundo? Bueno, en 20 años ha avanzado de una manera con mucho estrépito, ha avanzado bastante, está avanzando, está atacando y el país es increíble, el país más poderoso del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica y su vecino, la parte sur, México, ha atestado de este pensamiento. Afortunadamente, acá en Guatemala todavía no tenemos por ahora este problema, pero no hay garantía. Esto va a llegar tarde que temprano también aquí. En 20 años ha avanzado con mucho estrépito, con mucho, viene arrasando esta ideología, este pensamiento, viene arrasando. Y hermano, no es otra cosa, esto no es otra cosa, estoy refiriéndome a la ideología de género, no es otra cosa más que una trinchera del humanismo, es una trinchera del materialismo, es una trinchera del ateísmo, porque ese es el fin, negar a Dios, negar la escritura, negar la palabra de Dios, negar los principios sanos, básicos y sanos que Dios ha dejado, hermanos, en su palabra. Entonces, ¿pero qué dice Dios? ¿Pero qué dice la Biblia y qué dice la ciencia? Vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Ayer estuve hablando de esto y ahora quiero regresar al Génesis, al capítulo 1, versículo 11. Y quiero detenerme en el versículo 12. Luego voy a ir al 21 y hasta el 25. Génesis capítulo 1, versículo 12. Dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su género, según su naturaleza, más bien, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Versículo 21 al 25. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra en los mares y multiplíquense a las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Verso 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, etcétera. Entonces la palabra, quiero decirles que la palabra género en sí no es mala. La palabra género en sí no es mala. Quiere decir, la palabra género quiere decir, quiere decir, viene de la palabra linaje, clase, grupo, tipo, familia. Eso son sinónimos de la palabra género. Repito, la palabra género, los sinónimos serían linaje, clase, grupo, tipo o familia. En un sentido, se puede usar la palabra género para hablar de los humanos, Y también en otro sentido se puede hablar, para hablar de género, según su aparato reproductor. Ahora, esto es interesante. La misma palabra género se puede usar en dos sentidos. Cuando hablamos género en el sentido, el hombre, por ejemplo, viene del género humano, de la familia de los Homo sapiens, Bueno, ¿qué es esto de Homo sapiens? Homo, hombre, sapiens, sabios.
¿sí? Entonces, la palabra en sí no es mala, la palabra género no es mala, y se utiliza para hablar que nosotros venimos del tipo o del grupo o de la clase o del linaje de los Homo sapiens. Nosotros, en un sentido genérico, venimos de ese género, de esta familia, de la familia de los Homo sapiens. Bien, también se usa género, se usa en el sentido para decir de qué linaje vinimos, para determinar si somos masculinos o femeninos. Nótese que no estoy diciendo hombre y mujer, porque no se usa, no es correcto. Ahora, no es correcto decir, por ejemplo, argumentar, ¿verdad? De que género hombre, género mujer. Eso no existe. Pero sí existe la palabra género para determinar según el aparato reproductor. Según el aparato de reproductor, se puede determinar de qué género es la persona. Si es de género femenino o si es de género masculino. Entonces se usa en dos sentidos para determinar si somos masculinos o femeninos. Y en los animales se usa el término macho o hembra. En los animales se usa macho o hembra. En los hombres, en los humanos, se usa la palabra masculino o femenino según su aparato reproductor. Entonces, la pregunta del millón, ¿de qué género era Adán? Bueno, según su aparato reproductor, era del género masculino. Según su aparato reproductor. La ideología de género no es otra cosa más que una ideología. Nótese, hago énfasis en esto. No es otra cosa más que ideología. ¿Qué significa la palabra ideología? Conjunto de ideas. Eso es lo que significa, conjunto de ideas. Es como cuando se habla, por ejemplo, de la teoría de la evolución o la teoría de la evolución. Bueno, no es otra cosa más que la teoría, nada más. Que esto no nos asuste, que esto no nos espante. Cuando hablamos de ideología, estamos hablando de conjuntos de ideas. Estas ideas las han hecho los hombres, las han fabricado los hombres, las han alimentado los hombres para ahora exponerlas, tirarlas como agua que se sale de las manos. Conjunto de ideas. Déjeme declararle que estas ideas no la apoya la Biblia, no la apoya Dios, ni tampoco la apoya, no tiene apoyo científico. La palabra percepción es una palabra que también es muy usada dentro de estas gentes, dentro de estas personas, de los que hablan de la ideología de género. La palabra percepción es una palabra muy usada, favorita en estas gentes. ¿Y qué es eso? Bueno, el principio de la percepción es este. Eres como te ven, dice esa idea de la percepción. Eres como te ven y quieres ser tú. Eres como te ven o quieres ser tú. Por ejemplo, el adulto dice soy niño. El adulto dice soy niño. Me ven como niño y me siento como niño. Pero en realidad no es un niño, es un adulto. Es la idea de él. Es la idea de ella. Se siente niño, niña, o lo ven como niño, niña, pero esa no es la realidad. Es un adulto. Es un adulto. Tiene en su mente la idea irreal, no real, de que es un niño cuando es un adulto. Esto es la idea de la percepción. Aunque no es real, les decía. Quiero hablarles una reseña. En la conquista de España, cuando vinieron los españoles a nuestros aborígenes, bueno, ¿qué decían ellos hablando de la percepción? ¿Qué decían ellos de los aborígenes? Decían que ellos no eran humanos. Ahora, en aquel tiempo, porque los españoles decían que nuestros aborígenes no eran humanos, claro que lo eran, pero era la percepción de ellos. Eran humanos, pero era la percepción de ellos. En la esclavitud, ¿se acuerdan ustedes el problema de la raza blanca y la gente de color? La raza blanca creía que los de color eran
y existían solamente para el trabajo rudo, como animales, para el trabajo rudo. Pero porque era la percepción de la gente blanca, no eran humanos. Claro que eran humanos. Claro que eran humanos. Lo mismo pasó también con referente al problema que tenía Alemania contra los judíos. Creían que los judíos eran inferiores, porque creían los animales, porque los alemanes creían o tenían la percepción de que los judíos eran inferiores. Y luego ellos querían convertir una élite de aria, de muy elevada según ellos, componer la raza según ellos. No eran inferiores los judíos, no lo eran, pero era la percepción de ellos. Ese mismo principio quiero tomarlo y aplicarlo ahora para los que creen en la diversidad de género, porque ellos, según ellos, son lo que otros les dicen que sean, o como ellos, o como otros les ven, o como ellos se sienten. Pero no hay prueba ni divina, ni de Dios, ni del Evangelio, ni científica. Y les puedo asegurar, ni científica, que es lo que vamos a entrar ahora. Entonces, el punto del género no es un asunto de percepción ni de cultura, porque esa es otra palabra que se usa, ¿verdad? Es un asunto cultural, ¿verdad? Hay otros países, se habla de otros países desarrollados, ¿verdad? Que no ven como problema esto, etcétera. Pero esto no es un asunto no es un asunto cultural ni de percepción. Hermanos, puedo asegurarles ya, es pecado. Es pecado creer en la diversidad de género. Es pecado. Sí, y más si se piensa cuando se relaciona esto de los géneros, ¿verdad? Diversidad de género con referente a este grupo de LGBTQ+. Entonces es pecado. Y ahora voy a hablarles algo, un poquito, una reseña nada más científica. Les decía que no es percepción ni es cultural, es pecado. La Biblia lo condena, Dios lo condena y la ciencia no lo aprueba. Dios condena esto y la ciencia apoya los pensamientos divinos. La ciencia apoya los pensamientos de Dios. Al hablar de la genética, voy a hablarles ahora un poquito de esto. Al hablar de la genética, al hablar de la biología, al hablar de la fisiología y al hablar de la anatomía, hermanos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos cuando hablamos de esto? Tenemos, hermanos, que el género, por ejemplo, se determina científicamente, el género se determina por el aparato reproductor, ya sea del hombre o de la mujer. ¿Qué tenemos? Tenemos que el hombre, su composición, sus cromosomas o el cromosoma del hombre es X y Y, y el cromosoma de la mujer es XX. Y según según el aparato reproductor se puede determinar si es femenino o masculino. Y esto no se puede cambiar, no se ha cambiado, así está hasta ahora. Y esto es el principio, ese es el principio de Dios, cuando Dios estaba creando al hombre y a la mujer, como dijo en el versículo 25 y 26 de Génesis. Hizo Dios a los animales y luego el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Y luego vamos a ver otros textos que son muy importantes con referente a esto. Entonces, hermanos, la genética del hombre, más bien, la genética masculina y la genética femenina son diferentes. Biológicamente, el uno y otro son diferentes. La fisiología de uno y de otro son diferentes. De manera, hablando de lo biológico, les hablaba de que el hombre es XY y que la mujer es XX. ¿Y qué lo determina esto? ¿Qué creen que lo determina? Lo determina su aparato reproductor. Eso lo determina su aparato o el aparato de él o de ella, sus aparatos reproductores. Las femeninas tienen XY, les decía. Uno tiene el hombre, por ejemplo, tiene próstata, la mujer no tiene próstata. ¿Sí? El hombre, la fisiología, la genética, la anatomía
son diferentes. ¿Y por qué no decirlo biológicamente? El hombre tiene próstata y ella no tiene próstata. La mujer tiene ovarios, el hombre no tiene ovarios. La anatomía de ella es diferente a la de él. Por ejemplo, ¿sabían ustedes, mis hermanos, que la pelvis de la mujer, de la hembra o de la mujer, de la femenina es diferente a la pelvis del masculino? Son diferentes. Esto está comprobado, son diferentísimos, la pelvis de uno y de la pelvis de ella. Los promotores de esta ideología, de la diversidad de género, los promotores de esta ideología dicen que el sexo, hablan del sexo biológico y apartándolo o separándolo, lo separan del género. Creen ellos que son dos cosas distintas. Y es interesante esto que les voy a decir. Hasta el año 70 se hablaba de que el género y el sexo biológico eran la misma cosa, o al menos se relacionaban. Pero ellos, los promotores de estos pensamientos, quieren separarlo. ¿Cuál es la idea? La idea es que biológicamente soy hombre, pero yo puedo elegir o puedo cambiar mi género. Esa es la idea. Y es por eso que se cambian los dos principios. Cuando hace 70 años atrás, hermanos, más bien digo, de los años 70 hacia atrás, se hablaba de la misma cosa, no se hablaban de dos cosas, se hablaba de lo mismo, pero ellos hablan del sexo biológico y hablan del género. Pero antes de los años 70 se hablaba de lo mismo. Al menos los libros de texto de la ciencia hablaban de lo mismo, biológico. Biológico sería cómo nace, cómo nací, ¿sí? Cómo determinó el médico que era yo. Cuando mi padre preguntó, ¿qué es, doctor? Y a través del sexo biológico o el aparato reproductor, biológicamente se pudo determinar que era yo o que era mi hermana. El género, hermanos, el género es según la nueva ciencia, la ya falsa llamada ciencia, el género es el rol que desempeña uno. Entonces, ¿qué es la idea? Que yo puedo nacer siendo hombre, siendo masculino por mi aparato reproductor. Y luego, si yo quiero, puedo cambiarme. Es la idea. Pero eso es un error garrafal. Va en contra de los principios divinos de Dios, va en contra de la ciencia, va en contra de la biología, va en contra de la anatomía, va en contra de la fisiología, va en contra de la genética, va en contra de todo lo que hemos visto. Los promotores entonces hacen una separación de esto. Género, el rol que desempeña. La Biblia y hermanos, la Biblia, Dios y la ciencia hablan solamente de dos cosas. Génesis 1:27. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Nótese, varón. ¿Qué lo determinó ser varón? Su aparato reproductor, varón. Y hembra, ¿qué determinó que fuera hembra, Eva? Su aparato reproductor. XY, XX. Fue lo que determinó. 5:22 de Génesis. 5:22 de Génesis. Dice, y caminó vamos a ver, capítulo, más bien, vamos a ver el Génesis, capítulo 5, versículo 22. Bueno, voy a ignorar este versículo. Quiero que vayan conmigo a Levíticos 18:22. Levíticos 18:22. Levíticos 18:22. Vean cómo Dios dice en su palabra. 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Si lo leyéramos en una forma científica sería los XY no tomarán a los XY para acostarse con ellos. Como que si fueran XY, como que si fueran XX, lo que quiero decir.
Los XY no tomarán a otro XY como que si fuera XX. ¿Por qué? La idea es ¿por qué? Porque sus aparatos reproductores determinan su género. O es masculino o es femenino. Es lo que quiero decir. Entonces, vamos avanzando. Dios les decía y la ciencia están de la mano. La verdadera ciencia están de la mano. Un padre, por ejemplo, pregunta al doctor, doctor, ¿qué es? ¿Qué es mi hijo? ¿Qué es? ¿Es varón o es hembra? Bueno, y a través del estudio de la ecografía, a través del estudio de la ecografía se puede determinar, buscando el aparato reproductor, se puede determinar si él es un XY o si es XX. Si es masculino, entonces, o es femenino, es lo que quiero decir. Al ver los órganos, ¿verdad? Al ver los órganos reproductores se determina si es masculino, si es femenino. El hombre dice, estos que fomentan esto de la diversidad de género, dicen, eres como te ven, y es un asunto cultural, y es un asunto de percepción. No, nada de eso. Ni es cultural, ni es por percepción o por percepción. Tampoco es como los otros te quieran ver o como te sientas tú. No lo es. El hombre eres como te ven o te sientes. Por ejemplo, hermanos, déjenme aclararles algo también sobre algo histórico. Algo interesante, les va a parecer interesante lo que les voy a decir. Los alemanes, ¿se acuerdan que ellos querían hacer una élite, un género, podemos decir así, los alemanes querían hacer una gente de aria, ¿verdad? Una gente muy, podemos decir, superior es la palabra, superior. Querían hacer superior, querían hacer un tipo de hombre, un tipo de mujer superior a los demás. Bueno, pero es interesante que Hitler nunca pensó en cambiar, no dijo él que cambiaría de género a nadie. Hitler no habló de cambiar de género. Hitler cambió, hablaba de hacer, según él, hacer una familia, un tipo de persona, un tipo de hombre o mujer muy superior a los demás, ¿verdad? Entonces, esos eran sus pensamientos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Han leído sobre los pensamientos el marxismo, socialismo? Bueno, ellos hablan del cambio de sociedad, pero nunca hablan del cambio de género. Entonces, ni Hitler, ni el marxismo, nadie ha hablado sobre la diversidad de género. Nadie ha hablado de esto. Pero los nuevos personajes que hoy aparecen, según ellos, defendiendo sus derechos, etcétera, son los que están fomentando toda esta suciedad, todo este mugrero, toda esta cosa mala delante del Señor. Para esta ideología, esta ideología no existe Dios. ¿Y saben por qué no hablan de Dios ni existe Dios para ellos? Ni hablan del Evangelio. Porque Dios no le apoya. Porque Dios no está de acuerdo. ¿Y qué pasa? Vamos a leer el Salmo 14:1. El Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué? Ahora vean ustedes por qué a ellos se les hace muy fácil negar a Dios, negar la palabra, negar a Dios. Vaya conmigo al Salmo 14 y un pasaje paralelo también a este que dice casi igual, es el Salmo 53:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el verso, la parte B del verso 1, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Verso 3,
Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan, dice el versículo. Entonces, para estas gentes, para estos que fomentan la diversidad de género, hermanos, no hay Dios, no existe Dios, no existe el evangelio, no existe el cristianismo, porque Dios no les apoya, porque la ciencia no les apoya, porque el evangelio no apoya esto, porque es pecado en realidad. No existe, pero para ellos, ¿qué creen? Para ellos, para los que fomentan estas ideologías, no creen en el pecado. Bueno, si no hay Dios, una cosa lleva a la otra como un efecto dominó. Si no hay Dios, entonces no hay pecado. Romanos 1:26. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El uso natural por lo que es contra naturaleza. ¿Y qué dice el versículo? Leamos también el 27, 28 y 29. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Dice el versículo 27. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, bueno, es que no existe para ellos. No existe para ellos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, etcétera, etcétera. Entonces, para ellos no hay Dios, no hay pecado. Leímos en Romanos la palabra injusticia, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y qué dice 1 de Juan 5:17? ¿Qué dice el hermano Juan en la carta 1 de Juan 5:17? ¿Qué dice? Dice, toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Entonces, creer, fomentar, practicar este asunto de la diversidad de género es pecado. No es verdad, es mentira, es un error, es un engaño del diablo. Es un engaño del diablo. Y ahí están nuestros gobernadores. Y ahí están nuestras autoridades legislando para fomentar estos pensamientos, estas ideas, que no es otra cosa más que ideas, nada científico, nada apoyado por Dios, nada, porque es contra la naturaleza, dice el libro de Romanos. El posmodernismo y su filosofía dice esto: la realidad no existe, todo es relativo. Así piensa y dice el posmodernismo, ¿verdad? Así piensa el posmodernismo y su filosofía dice todo es relativo, todo es relativo. No hay una realidad, la realidad no existe, todo es relativo, dicen ellos. Lo que tú percibes es la realidad, tú la construyes mentalmente, es decir, vive la vida, como dijo el artista, vive la vida loca, haz como quieras y no hay problema, es como piensa el hombre, pero Dios no piensa así. Pero Dios no piensa así, en su palabra lo ha dicho, ni la ciencia, como ya les explicaba, ni la ciencia también habla sobre esto, no apoya esto. Si no hablamos claro de esto, hermanos y amigos, si no hablamos claro de estos asuntos, las grandes verdades se van a derrumbar. Las grandes verdades se van a derrumbar. ¿Cuáles grandes verdades? El matrimonio. Hebreos capítulo, en el libro de Hebreos habla y dice, honroso sean todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿El matrimonio en quién? Bueno, el matrimonio según el aparato reproductor
XY, XX, es lo aprobado por Dios. Es lo que Dios dice. Y es lo que la ciencia también dice. Pero el hombre habla mal en contra de Dios. Y no existe, y no hay ley para él. Entonces, estas grandes verdades se pueden derrumbar. El matrimonio, el hogar, la familia y sobre todo el cristianismo, los adoradores en potencia, los cristianos, muchos ahora, hermanos, van a ver situaciones difíciles que se nos van a presentar, ¿verdad? Como ya lo están experimentando algunos estados en los Estados Unidos, porque ahora se habla de que hay que construir un tercer baño de los masculinos, de los femeninos, y si hay por ahí alguien con una tendencia a diversidad, también hay que construir un baño para ellos. Este mundo se está volviendo loco, hermanos. Se está volviendo loco con esta situación. Los manuales, me interesa esto compartirlo. Los manuales antiguos de la psiquiatría, ¿saben qué decían sobre esto que estamos hablando? Decían que era que estos asuntos no es otra cosa más que una desviación. No era aceptado. Así lo catalogaba la ciencia. La psiquiatría decía que era una desviación. Pero ¿qué tenemos ahora? Todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario. ¿Cómo ha influido esto? Quiero regalarle algunos datos. ¿Cómo ha influido esto en el país de México, en los Estados Unidos y especialmente en México, país donde frecuento mucho por mis hermanos, por la iglesia allá? ¿Y cómo ha influido esto? En el año 2004, la nueva reforma del Código Civil aprobó el cambio de nombre y el cambio de sexo en el acta de nacimiento. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? El acta de nacimiento, de ahí depende el pasaporte, la licencia, todos nuestros documentos que nos van a servir toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Pero, ¿qué se hizo en el 2004? La nueva reforma del Código Civil modificó cambio de nombre y sexo en el acta de nacimiento. Miren cómo de raíz se quiere levantar el hombre en contra de Dios, en contra de lo natural, porque así dice la Escritura, en contra de lo natural. En el 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Unión aprobó el derecho de reasignación de sexo o género. En el año 2009, aprobó la reasignación de sexo. Miren, el hombre ya no está tranquilo con ser hombre. No está en paz con ser masculino. La mujer no está en paz con ser femenina. No está en paz. No hay paz en su corazón. Ahora se fomenta la reasignación de sexo. Esto fue en el año 2009. En el 2015, hermanos, en la Gaceta Oficial, salió la modificación del Código Civil, el derecho de la identidad de género. Derecho de la identidad de género. En el 2007 se hizo un litigio para aprobar en los adolescentes. Vean qué error garrafal. Se hizo un litigio para que los adolescentes cambiaran sexo y nombre con o sin consentimiento de los padres. Ya hay leyes para los adolescentes en México para si ellos quieren cambiar su nombre y su sexo. Y ahora, aclaración, se hace un juicio. Si el padre está de acuerdo o no está de acuerdo, y si el muchacho quiere, lo hace. Se aprueba y lo hace. Entonces, les decía, si no hablamos claro de esto, estas verdades del matrimonio, la familia, los hijos, el hogar, se pueden derrumbar, hermanos. Por eso es que debemos de tener bien claro lo que dice Dios en su palabra. Voy a estar concluyendo ahora con el libro de Judas, versículo 8. Judas, versículo 8. No obstante, quiero dejar algo de tiempo por si acaso ustedes quieren aportar un poquito y quieren comentar o preguntar algo, hermanos, con toda confianza. Dice el verso 8, no obstante, Judas 8,
No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, dice el verso 8. El verso 10 dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en lo que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así va el mundo de hoy en día, hermanos. Así, bien con estrépito, van con estrépito, van avanzando, y ahí están nuestros gobernadores, legislando, apoyando, dando votos, para según ganar o darle derechos a estas minorías. Pero no doblemos rodillas, mis hermanos. Hermanos, prediquemos estas verdades con claridad, con franqueza y con buena actitud, por supuesto. Hablemos de estas verdades. Así pensemos en que así lo ha dejado Dios. Así lo ha determinado Dios en su debido orden. Y la ciencia, la ciencia correcta, la sana, la que nos ha sido, no se ha enfermado todavía, apoya también los principios bíblicos básicos de Dios, ¿verdad? Así lo ha dejado Dios, así lo ha establecido, así ha caminado, así ha funcionado y así funcionará, hermanos, pero queda de nosotros. Si nosotros en nuestros hogares hablamos a nuestros adolescentes, hablamos a nuestros niños cuando ellos pregunten, especialmente a nuestros adolescentes, cuando ellos pregunten de estas cosas, hablarles con sinceridad y decirles que este mal es pecado, no es verdad, no es aprobado por Dios, ni es aprobado también por la ciencia, ¿verdad? Esto es bueno platicarlo para que los cristianos, los adoradores en potencia, hermanos, sigamos adorando al Señor y sigamos defendiendo estas verdades. La diversidad de género no es otra cosa más que una ideología. Es una idea nada más, no es nada que nos deba de simbrar o ponernos a pensar. No lo aprueba Dios, no lo aprueba la ciencia y no debe ser aprobado por ningún cristiano. Ahora, hay otros asuntos también interesantes, ¿verdad? Como no sé si ustedes han escuchado sobre la palabra hermafroditismo, pero el hermafroditismo verdadero, habla de que cuando a veces, pero esto es catalogado como una enfermedad, no como algo normal, como una enfermedad es catalogado, así lo determina la ciencia, como una enfermedad, porque quienes nacen con este problema, curiosamente, bueno, no curiosamente, sino que Dios lo ha dejado ordenado, los hombres no pueden procrear y las mujeres no pueden procrear. Fíjense qué interesante. Pero estoy hablando del hermafroditismo verdadero, del verdadero, ¿verdad? Que es catalogado según la ciencia como una enfermedad. Es interesante todo esto. Gracias, hermanos, por su atención. Aprecio mucho su presencia y gracias a los hermanos de la plataforma que me han permitido ayer y hoy hablar de estas cosas. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén, mi hermano José Fariña. Gracias por la interesante lección, la exposición que nos has brindado, tanto en el día de ayer como hoy, que no hace otra cosa que ver lo peligroso detrás de todos estos sistemas que se generan cada cierto tiempo. Y hoy día tenemos en presencia aquella diversidad de género que no hace otra cosa que fomentar la corrupción. Y es peligroso porque cada vez está ingresando con más fuerza en los colegios, en universidades, y menos decir en la universidad. Colegio hoy día, libros de clases que se han innovado para introducir entonces estos conceptos a muy temprana edad. Así que gracias por traernos la lección, y todo esto es un libertinaje que no tiene límite, que no pretende y que va tomando fuerza cada vez más. Interesante la lección que el hermano nos ha traído. Vamos a orar para que Dios nos ayude a interiorizarnos más en acerca de estos propósitos, y también para darle gracias por cada uno de ustedes que se ha acercado a la plataforma esta noche.
Está mi hermano Axel allí, a ver si hermano Axel pudieses desmutar tu micrófono para que nos pudieras hacer una oración en este momento, dar gracias a Dios por el hecho de estar acá, escuchar la palabra y al caer la noche recibir este consejo de parte de Dios. Mi hermano Axel Gutiérrez nos va a elevar en una nueva oración. Hermano Axel. Bien, oremos. Padre Santo, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús, nos dirigimos en oración para darte las gracias por este momento en que hemos podido escuchar una porción de tus palabras. Y Señor, te rogamos que en nuestros corazones esté esta disposición de seguir tu ejemplo, Padre, que has plasmado en tu palabra escrita. Señor, muchas gracias por este rico momento que hemos tenido con nuestros hermanos a través de la plataforma, en donde nos hemos edificado y seguimos fundamentando nuestra fe, Padre, en tu palabra. Señor, una vez más, te rogamos que perdones nuestros pecados. Nos reconocemos, Padre, que fallamos constantemente, ya sea por obra o por omisión, y por eso que rogamos por tu misericordia. Pero también, Padre, te pedimos que nos ayudes a proclamar tu palabra, tu verdad, tu evangelio, sin temor, Padre, a no desviarnos ni a diestra ni siniestra de lo que es tu santa voluntad. Ayúdanos también, Padre, a permanecer unidos en este caminar, en este peregrinar durante nuestra vida bajo el sol. Ayúdanos a no desviarnos, Padre, de tu sana palabra. Por eso, Padre, te ayúdanos también a protegernos de filosofías extrañas que no hacen otra cosa que pervertir tu obra creadora, Padre, desde el principio. Señor, una vez más estamos agradecidos porque a través de esta plataforma hemos aprendido más de tu palabra y te rogamos que podamos ponerla por obra, Padre Santo. Ayúdanos si es tu voluntad para que mañana podamos nuevamente escuchar un poco más de tu santa y divina voluntad. Atesoramos, Padre, el esfuerzo de nuestros hermanos que hacen para fundamentar nuestra fe, para mantenernos firmes y constantes, y también para anunciar al mundo, Padre, tus caminos justos y verdaderos. Muchas gracias, Señor. Bendice a todos mis hermanos que han participado esta noche en este estudio edificante, Padre, y ayúdanos a proclamar nuevamente, como te dije antes, a proclamar tu evangelio sin temor. En Cristo Jesús te damos las gracias y te rogamos que estas cosas sean una práctica en nuestra vida. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano Axel. Gracias a todos aquellos que están en la plataforma. Vamos a dejar a mi hermano ahora, Néstor, que nos informa acerca de los amigos y hermanos que están en Facebook. Hermano Néstor. Bien, hermano. Buenas noches a todos. Estuvieron aquí la hermana Alicia Zamora, Erinelsa Velázquez, Arelis Calzadilla Moreno, Joel Lalana Velázquez, Isabel Ramos, Neris Ávila, Ramón Herrera, William Centeno Forno, dice aquí, Marcelo Tolosas, Luis Feliciano Mundaca, Hernán Castellano González, Arlín Berrío Ibarra, Mauricio Reyes Pérez, Pepe Pérez, Roberto Peterson. Todos ellos estuvieron escuchando este mensaje, ahí aparecen en Facebook, algunos también aparecen acá en la plataforma porque quieren doble bendición, ¿ya? Entonces los invitamos a que si quieren volver a escuchar el mensaje pueden hacerlo a través también de YouTube, canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA, suscribirse, dejar sus impresiones, sus saludos y lo que gusten allí, que les vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible. Así que vamos a leer algunos comentarios, me parece que hay aquí. Dice, a ver, Neri Isabel dice, buenas noches, mis saludos a todos los hermanos. Isabel Ramos dice, buenas noches, bendiciones, hermanos. Ramón Herrera dice, saludos, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias a nuestro hermano Fariña por su prédica. Luego dice Hernán Castellano González, bendiciones, hermanos, paz sea a todos. Neri habla muy bien argumentado el estudio, mi hermano. Joel Lalana Velázquez, buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a todos, gracias por la enseñanza. Roberto Peterson, gracias, mis hermanos, buen mensaje para todos, que Dios los bendiga desde San Andrés.
Y eso es lo que tenemos por hoy día en cuanto a mensaje, en cuanto a Facebook, hermano Sergio. Muy bien, déjame leer algunos mensajes también. La hermana Marixa de Figueroa dice buenas noches, hermano, y nos habla de que también está su amiga Bexabe acá en la plataforma, Bexabe Elizabeth, a quien saludamos desde ya. También la hermana Lidia nos dice gracias, hermano. José Fariña, Dios le bendiga. Siempre excelente mensaje, gracias a Dios por su santa palabra. Bendiciones para todos los hermanos de parte de Hugo Feliciano, también de Luz Dari. Nuestro Padre Celestial nos ayude a hacer su santa voluntad y no callar. Muy bien, eso es lo que tenemos y me gustaría que los hermanos que están acá en plataforma, si tienen alguna opinión con respecto al tema, el tema es tremendamente interesante y como ya decimos, está abriendo cada vez más inquietud en nuestra sociedad, en nuestros jóvenes y cristianos. Nosotros tenemos que estar bien instruidos, preparados para este tipo de contrarrestar esta opinión que no hace otra cosa que pervertir lo que Dios ha creado. Hermano Néstor, tú te habías indicado. Sí, hermano, primeramente felicitar al hermano José Antonio Fariñas porque lo vi muy bien documentado. Yo he leído mucho sobre este tema, me fascina, porque creo que es esencial, que es necesario predicarlo, enseñarlo. Me recordaba mientras predicaba el hermano del capítulo 20, verso 27 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo dice a los hermanos en Éfeso, porque no he renunciado a anunciaros todo el consejo de Dios. Y esto es parte del consejo de Dios, a predicar estas cosas. La sexualidad es una cosa importante en la vida humana y Dios quiere que sea administrada de la manera correcta, como dice el capítulo 7, verso 1 de 1 Corintios. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le fuera al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio hombre, y así. Entonces, la palabra de Dios toca este punto y nosotros no debemos callarla, no debemos ser cobardes algunos predicadores para decir no lo digo porque me pueden molestar, me pueden estorbar. Gracias, hermano Fariña. Otra cosa, entre las cosas que se están aprobando ahora en Canadá, por ejemplo, está la nueva palabra que sacaron intergeneracional. O sea que los hombres pueden tener de 40, 50, 60 años, tener relaciones sexuales con niños o niñas de una edad de 10 años, y es la práctica de la pedofilia. Yo recibí algunos, se lo voy a mandar, hermano, un video después, ¿ya? Que recibí desde Canadá, con todo lo que se está pasando allí. En Alemania también se está probando todo esto. La homosexualidad, el lesbianismo, están siendo el pan de cada día y lo que apoya mucho las autoridades. Usted habló de los gobernadores, ¿verdad? Que están haciendo. Así que gracias, hermano. Aprecio mucho lo que ha hecho, lo que ha dicho, ¿ya? Y por último, la palabra bestia significa bruta, torpe, irracional, fuera de razón, carente de razón, dice el texto de Judas 10, ¿no es cierto? Así que cuando la gente practica este tipo de cosas está degenerada mentalmente, aquí. Aquí está el problema, según el capítulo 6, verso 12 del libro de Romanos. Anótenlo, ese texto. Entonces, porque uno aquí es donde decide hacer lo bueno o lo malo, violarlo o no los mandamientos de Dios. Muchas gracias, hermano, una vez más. Muy bien, y es preocupante porque en la medida que esto crece y hay conversaciones y tiendes a oponerte a aquella situación, generalmente tildan de homofóbico o algo similar, lo mínimo que te puedan decir. Entonces es importante, como dicen, a no callar y tratar de levantar la voz en medio de estas situaciones que cada vez se hacen más fuertes. Algo más que mis hermanos quisieran compartir. Abra su micrófono o hágame un gesto. Por ahí, hermano Ralph Mitchell. Sí, te escuchamos, hermano. Sí. Gracias, hermano José Faría, por el estudio. Interesante, como decían los hermanos. Menos mal que Adán y Eva supieron el sexo que tenían y por eso se creó el mundo. Gracias. Amén, amén. Así es. Así es. Y es una cosa loca. Las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. Sí. ¿Quién entiende aquello? ¿Algo más que decir, hermanos? Hermano William, buenas noches. Nos visita mi hermano William, que le habíamos echado de menos hace algunas semanas, pero allí está mi hermano
presencialmente. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Sí, hermano, agradecido por estar aquí con ustedes. Aquí frente a mí tengo un sol que parece el mediodía. Entonces, mientras ustedes se van a acostar, nosotros apenas comenzamos las labores de la tarde. Por eso me dificulta muchas veces estar con ustedes, porque a esta hora están los contactos evangelísticos, los estudios, las visitas, los que acaban de salir de trabajar. Ustedes van a dormir, nosotros vamos a hacer nuestras actividades, pero es un placer estar con ustedes, mis amados hermanos. Bendiciones. Amén, hermano. Un abrazo a la distancia por allá. Que Dios te bendiga. Muy bien. ¿Algo más, hermano, antes de retirarnos? Estamos llegando ya prácticamente al término de la jornada del día de hoy y gracias a mi hermano José Fariña, la exposición empezó en el día de ayer y aquellos que nos hemos beneficiado altamente con la doble clase que el hermano nos ha traído. Mi hermana Doris, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Agradecida para con Dios y con el hermano José Fariñas por la meditación que nos trajo ayer y por la de hoy día. Las dos han sido excelentes, bastante para aprender, bastante para ponernos a practicarla y ha estado muy excelente el banquete que nos ha traído el hermano ayer y esta noche. Le agradezco, hermanito José, por esa bonita meditación que nos trajo ayer y hoy día. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia y que lo siga utilizando, hermano y Señor. Amén. Hermano, un abrazo. Feliz noche. Amén, mi hermana, igualmente. Déjame saludar en forma bien personal. La hermana Genoveva, me dicen, está la hermana Betsabe Elizabeth, está la hermana Rosa Armijos. Un saludo afectuoso para cada una de ustedes. Queremos, como siempre, reiteramos, vuelvan cada vez que tengan la oportunidad de hacerlo, serán bienvenidas. Nuestro propósito acá es estudiar la palabra de Dios, animarnos, estimularnos y edificarnos unos a otros para ir afuera, aquellas más allá de nuestras propias paredes, para vivir la vida que Dios nos ha mostrado a través de sus escritos. Así que hacen bien para que estemos acá cada noche al caer la tarde acá en nuestro país y como dice el hermano allá, seguir con su faena en el día de hoy. Muy bien, ¿algo más? Hermanito Sergio, el hermanito Dígame. Genoveva Morocho la invité yo, ella es hermana en Cristo. Amén, hermana. Rosita Armijos es mi sobrina, ella es de Sullana, de la provincia de Sullana, la invité también. Y les agradezco públicamente porque han estado y quiere decir que sí les interesan las cosas de Dios. Amén, amén. Ok. Un saludo entonces para con ella, cada uno de ustedes también, que tengan un buen descanso. Como reiteramos, gracias hermano José Fariña por tu buena lección y que Dios me los bendiga. Si Dios lo permite, mañana estamos de vuelta para una nueva jornada. Gracias, buenas noches. Chao, hermanos. Chao a todos. Chao, hermano José. Gracias, gracias. Bye, bye. Es para todos.